Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerda que estamos estudiando durante todo este trimestre este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema también muy importante, muy fascinante, que se llama Cruzando el Mar Rojo. Y estoy muy seguro que usted ya está aprendiendo el texto que hemos de memorizar para esta semana, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 106, y ahí vamos a leer el verso número 9, que nos dice así: reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Así que con este pensamiento me gustaría invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos ante su presencia, muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu esté en nuestro medio. Queremos agradecer porque hasta esta hora nos ha acompañado también. Y queremos pedir que todo lo que leamos y todo lo que estudiemos pueda ayudarnos para crecer espiritualmente. Bendiga a cada persona que nos ve, quiera ayudarle y quiera permitir que este mensaje llegue a muchas personas que están en esta necesidad. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de nuestra lección y en esta ocasión, en nuestro primer apartado, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra primera pregunta. Recuerda que el apartado de hoy es problemas para los egipcios. Y nuestra primera pregunta es: ¿cómo estorbó el Señor al ejército de los egipcios? Recuerde que Dios le había prometido a Israel que ellos no iban a pelear, pero Dios pelearía por ellos. Muy bien. Así que Dios iba a pelear por ellos, pero ¿cómo los estorbó? ¿Cómo actuó Dios? Quiero que me acompañe en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 14, y ahí vamos a leer del verso 23 al verso 25, en la primera parte. Mire cómo nos dice: y los egipcios los siguieron y entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. A la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Eterno miró el campamento egipcio y lo perturbó. Les quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. En la palabra de Dios encontramos que Dios había interpuesto entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Estaba en medio. Y desde allí Dios trastornó los carros de Faraón, su gente. Ellos quedaron confundidos. Pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 77, verso 15 hasta el verso 18. Mire cómo dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Hasta las más profundas temblaron. Las nubes derramaron inundación de aguas. Tronó el cielo y discurrieron tus rayos. Se oyó el retumbar de tus truenos. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Esto es lo que pasó en la ocasión de que Dios estaba librando las batallas por Israel. Muy bien, esto es lo que pasó allá y cómo Dios actuó en favor de Israel. Pero vamos un poquito más allá. Vamos a ir a ver lo que nos dice la pluma inspirada en este material, Dones Espirituales, volumen 3, página 235, y nos dice así: los egipcios se atrevieron a aventurarse en el camino que Dios había preparado para su pueblo, y los ángeles de Dios pasaron por su ejército y quitaron las ruedas de sus carros. Se hallaban asediados. Su progreso fue muy lento y comenzaron a tener problemas. Recordaron los juicios que el Dios de los hebreos había infligido a Egipto
para obligarlos a dejar ir a Israel, y pensaron que Dios podría entregarlos a todos en manos de los israelitas. Concluyeron que Dios estaba luchando por los israelitas y se hallaban terriblemente asustados. Aquí vemos esta situación donde Dios trastornó los carros de los egipcios y ellos recordaron lo que había pasado en ocasión de las plagas y ahora ellos tenían mucho temor. Así que ellos tenían el temor y tenían el problema de los carros ahora. Muy bien, y de esta forma Dios actuó en favor del pueblo de Israel. Pero ahora quiero que me acompañe para ir a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: cuando los egipcios se encontraban esforzándose por perseguir a los israelitas, ¿qué se dijeron los unos a los otros? Ellos entraron al mar, ellos fueron allá. ¿Qué es lo que ellos se hablaban? Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe allí, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Y ahí vamos a leer el verso 25. Pero la última parte ahora. Mire cómo dice. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Muy bien. En otras palabras, ya no querían continuar. Al principio dice que vemos que Faraón, ¿qué es esto que hemos hecho? Los dejamos ir para que no nos sirvan. Y fueron tras ellos. Pero estando ya allí, y ellos entendieron que Dios luchaba en favor de Israel, y ellos querían desistir ya. Ellos dijeron: no vamos a continuar más. Muy bien. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenos. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿qué sucedió tan pronto como los israelitas estuvieron a salvo del mar y Moisés volvió a extender su vara, y cómo hará Dios una liberación similar para su pueblo en las fronteras de la Canaán celestial? Muy bien. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Y qué pasó en cuanto los israelitas estaban ya a salvo? Bien, vamos a ir para analizar allí lo que la palabra de Dios nos dice, el cual se encuentra en Éxodo capítulo 14, y ahí vamos a leer el verso 26 al verso 30. Muy bien, leamos allí, mire cómo nos dice. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraron con el mar y el Eterno los derribó en medio del mar. El agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas habían pasado el mar en seco, con el agua por muralla a su derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Es un hecho muy interesante. Mientras el pueblo de Israel cruzó en seco, los egipcios quedaron ahogados en esta situación. Es una cosa terrible, porque la arrogancia del faraón de querer ir por el pueblo de Israel cuando ya había salido. Él mismo dijo que se fueran. Ahora quería recuperarlos y entró allá sabiendo que Dios los estaba protegiendo. Pero vamos a ir un poco más allá. Quiero que me acompañe a leer en La Pluma Inspirada el siguiente párrafo, el cual se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 291 y página 292, y nos dice así: la confusión y la consternación se apoderó de los egipcios, en medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado, trataron de desandar sus caminos y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extendió su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. ¿Se da cuenta? Esto es lo que aconteció allí. Ellos habían abandonado la orilla por donde habían entrado, estaban a la mitad, y allí entonces el agua se precipitó sobre ellos y ellos quedaron sepultados por esa agua.
Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la continuación de ese párrafo. Veamos cómo nos dice. Al despuntar el alba, las multitudes israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su poderoso enemigo, cuerpos vestidos de corazas arrojados a la orilla. Una sola noche les había traído completa liberación del más terrible peligro. Recuerde que Dios les había dicho a los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca más. En esa misma noche los egipcios perecieron. Todo el ejército que había entrado allí, junto con Faraón, todos ellos perecieron. Dios había prometido que los libraría, y los libraría no apenas así, los libraría con mano fuerte, y mostraría su gloria y su poder en el Faraón. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de La Pluma Inspirada, que es de Mensajes Selectos, volumen 2, página 428, lo cual nos dice así. Las inteligencias celestiales, los ángeles superiores en fortaleza están esperando, obedientes a sus órdenes, para unirse con los instrumentos humanos, y el Señor intervendrá cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que únicamente el poder divino sea capaz de contrarrestar la obra de los instrumentos satánicos. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en su favor. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Dios va a librar a su pueblo en el tiempo del fin, cuando venga la dificultad, así como lo hizo con el pueblo hebreo en el tiempo que el faraón los perseguía. Pero nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Nosotros debemos de creer que Él va a hacer esto, porque así lo ha prometido, porque así lo hizo en el pasado. Y no importa la situación que estemos viviendo. Recuerde, la necesidad extrema del ser humano es la oportunidad de Dios para mostrar toda su gloria y todo su poder en nosotros. Pero por hoy hemos concluido nuestro estudio y pues quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que nos ayude para poder confiar en Dios que nos puede librar de todo mal. Queremos agradecer por las lecciones que estamos estudiando. Queremos pedir que usted nos ayude para entenderlas, atesorarlas en nuestra mente, de tal forma que cuando venga la dificultad podamos tener la plena confianza en que Dios obrará en nuestro favor, según su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a cada persona que lucha y está en dificultad, la persona que nos ha escuchado también y que nos ha visto, quiera bendecirle. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, que tenga un excelente día y que Dios le bendiga.